¿Y si todo lo que creíste sobre la fe cristiana fuera apenas una versión mutilada de la verdad? ¿Y si la mujer que fue llamada prostituta durante siglos en realidad fue la discípula más cercana a Jesús, aquella que entendió sus enseñanzas mejor que nadie? La historia oficial te dijo que María Magdalena fue la pecadora arrepentida, la mujer de las lágrimas, un símbolo de culpa y sumisión. Pero, ¿y si esa imagen fue fabricada deliberadamente para borrar su verdadero papel? Existen textos prohibidos, evangelios enterrados durante siglos, que pintan una versión totalmente distinta. Magdalena no como seguidora secundaria, sino como apóstol, maestra, incluso heredera espiritual de Jesús. Y fue precisamente por eso que la Iglesia la temió, la redujo y la condenó al silencio. Hoy vamos a descorrer el velo de la mentira. No es un simple relato religioso. Es la historia de cómo se borró la voz de una mujer para asegurar el poder de los hombres en el cristianismo. Lo que escucharás aquí no debería llegar a tus oídos, porque cambia todo lo que creías saber. Entonces dime, ¿quién fue en realidad María Magdalena, la pecadora o la apóstol prohibida? La historia oficial del cristianismo se cuenta como si hubiera sido siempre clara, uniforme y coherente. Una línea recta desde los apóstoles hasta la Iglesia que hoy domina el mundo. Pero cuando uno se atreve a mirar los primeros siglos de esta fe, descubre un panorama muy distinto. Un mosaico caótico de creencias, evangelios en disputa, comunidades enfrentadas y voces silenciadas. Entre esas voces, una resuena con fuerza incómoda, la de María Magdalena. En los primeros siglos del cristianismo, no existía una Biblia tal como la conocemos hoy. Había decenas de escritos circulando entre comunidades, evangelios, cartas, himnos, tratados filosóficos. Algunos fueron aceptados, otros descartados, y lo que hoy llamamos apócrifos no eran cuentos marginales. Eran textos venerados por miles de creyentes. Dentro de esa diversidad encontramos el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y muchos más. Cada uno ofrecía una visión distinta de quién fue Jesús y cuál era el verdadero mensaje de su vida. El Evangelio de María Magdalena es particularmente explosivo. En este texto, descubierto en 1896 en un códice copto en Egipto, Magdalena aparece no como una simple seguidora, sino como la discípula más cercana a Jesús. Después de su muerte, mientras los otros apóstoles se sumían en el miedo y la confusión, ella fue quien los consoló y les transmitió enseñanzas secretas que había recibido directamente de su maestro. Es decir, Magdalena no fue una invitada secundaria, fue depositaria de un conocimiento espiritual reservado. Pero lo más revelador es el conflicto que el texto narra. Cuando María comparte las palabras de Jesús, Pedro se indigna. Dice, ¿acaso habló el Maestro en secreto con una mujer y no con nosotros? ¿Debemos escucharlas ahora a ella? La escena es brutal. Muestra un choque de poder entre la tradición masculina y la figura femenina que se atrevía a hablar con autoridad. En este momento, la historia se bifurca. Una posibilidad en la que el cristianismo pudo haber tenido una mujer como líder espiritual y otra en la que esa mujer fue reducida al silencio. Adivina cuál ganó. No se trataba de un detalle menor. En el mundo antiguo, la figura de la mujer era asociada al desorden, a la tentación, a la debilidad. Reconocer que una mujer había sido la discípula predilecta de Jesús ponía en jaque no solo a la naciente iglesia, sino a toda la cultura patriarcal del Imperio Romano. Por eso, a lo largo de los siglos, la imagen de María fue cuidadosamente deformada. En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón que cambiaría su destino para siempre. En él, fusionó tres personajes bíblicos distintos: María de Betania, la pecadora anónima que ungió los pies de Jesús, y María Magdalena, en una sola mujer. Resultado: la apóstol fue transformada en prostituta arrepentida, un acto aparentemente piadoso que en realidad selló siglos de manipulación. Con una frase, el Papa había enterrado la posibilidad de verla como maestra o líder,
y la había reducido al estereotipo de la mujer caída que solo alcanza redención a través de la culpa. Este movimiento no fue inocente. La Iglesia, en su consolidación como institución de poder, necesitaba controlar la narrativa, y esa narrativa debía mostrar a los apóstoles varones como las columnas de la fe. La figura de Pedro, convertido en primer papa, debía estar por encima de cualquier otra. ¿Cómo justificar ese poder si había existido una mujer que había comprendido a Jesús mejor que él? La respuesta fue simple: silenciarla. Pero el Evangelio de María no fue el único texto incómodo. En Nag Hammadi, Egipto, en 1945, se descubrió una biblioteca entera de evangelios gnósticos, enterrada durante más de 1500 años. Entre ellos, el Evangelio de Felipe habla de María Magdalena como la compañera de Jesús, una palabra griega, koinonos, que puede traducirse como pareja, colega o compañera espiritual. En un pasaje que la Iglesia ha preferido olvidar, se dice que Jesús la amaba más que a los demás discípulos y que la besaba en la boca. No es difícil imaginar el escándalo que estas líneas generan. Jesús, el Mesías, tenía un vínculo íntimo con una mujer. Para los guardianes de la ortodoxia, esto era simplemente inaceptable. Y sin embargo, esos textos circularon y fueron leídos por comunidades enteras. Hubo cristianismos alternativos que veneraban a María no como pecadora, sino como iluminada. Hubo grupos gnósticos que veían en ella el símbolo de la sabiduría femenina, la Sofía, la chispa de divinidad que los hombres no podían controlar. Esos grupos fueron perseguidos, condenados como herejía y finalmente borrados de la historia oficial. Así, poco a poco, el cristianismo se transformó en religión del Imperio Romano. Bajo Constantino en el siglo IV se convocó el Concilio de Nicea, donde se intentó fijar una doctrina uniforme. Allí se definió qué evangelios eran verdaderos y cuáles serían destruidos. María Magdalena quedó fuera. Su voz, sus escritos, sus símbolos pasaron a formar parte del archivo prohibido. Lo que sobrevivió lo hizo de manera fragmentaria, como ruinas de un mundo espiritual enterrado. Pero incluso dentro de la Iglesia, la figura de Magdalena no pudo desaparecer del todo. Seguía siendo incómoda, fascinante, imposible de borrar por completo. De hecho, fue reconocida como apóstol de los apóstoles, porque según los evangelios canónicos, ella fue la primera en ver a Jesús resucitado. Y sin embargo, ese título fue vaciado de contenido. Se la honraba como testigo, pero nunca como líder. Se la veneraba como penitente, pero nunca como maestra. El contraste es brutal. Por un lado, la versión oficial, María Magdalena como prostituta arrepentida, símbolo de redención a través de la culpa. Por otro, la versión apócrifa, María como apóstol, guía espiritual, heredera de un conocimiento secreto. La primera fue exaltada en sermones, pinturas y leyendas. La segunda fue condenada al silencio. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué temer tanto a esta mujer? ¿Por qué convertirla en símbolo de pecado cuando podía haber sido símbolo de sabiduría? La respuesta no es solo religiosa, es política, porque quien controla la memoria, controla el poder. Y en el siglo IV, el poder de la Iglesia se jugaba en cada palabra escrita, en cada figura exaltada o condenada. Hoy, gracias a los descubrimientos arqueológicos, las piezas vuelven a la superficie. Evangelios prohibidos, sermones olvidados, documentos enterrados nos muestran que la historia de María Magdalena fue deliberadamente mutilada. No fue un accidente, fue un acto de censura. Y esa censura nos habla más de los temores de la Iglesia que de la verdad sobre esta mujer. Ahora, cuando escuchas que María Magdalena fue la pecadora arrepentida, deberías preguntarte: ¿quién quiso que creyeras eso? ¿Qué verdades fueron sepultadas para que la Iglesia pudiera consolidar su poder? Y sobre todo, ¿qué pasaría si aceptáramos que la verdadera apóstol maldita fue, en realidad, la primera heredera espiritual de Jesús? Cuando hablamos de María Magdalena, no estamos hablando solamente de una mujer histórica, sino de un símbolo. Y los símbolos,
en la tradición mística y gnóstica, importan más que las biografías, porque los símbolos abren grietas en la realidad, permiten ver lo que la historia oficial intenta ocultar. En los textos gnósticos, María Magdalena aparece como portadora de un conocimiento secreto, y ese conocimiento no es simplemente un conjunto de palabras, sino una revelación sobre la verdadera naturaleza de Dios, del mundo y del ser humano. Para entender por qué su figura fue tan peligrosa, debemos descender al corazón de la cosmovisión gnóstica. Los gnósticos creían que el mundo en el que vivimos no es el verdadero. Lo que percibimos con nuestros sentidos es una creación defectuosa, una prisión espiritual. Y lo más perturbador, no fue creado por el Dios verdadero, sino por un poder inferior, arrogante y ciego llamado Demiurgo. Este Demiurgo, identificado a veces con el Dios del Antiguo Testamento, fabricó el mundo material para aprisionar las chispas divinas dentro de los cuerpos humanos. Así la humanidad vive engañada, adorando al carcelero en lugar del verdadero Dios. Imagina lo que significaba este pensamiento, que el Dios que millones veneraban como creador podía ser en realidad el auténtico adversario, que las leyes, mandamientos y estructuras de la religión oficial no eran caminos hacia la salvación, sino cadenas que aseguraban la esclavitud espiritual. Esta idea era dinamita pura contra la autoridad religiosa y política. Aquí entra la figura de María Magdalena. En el Evangelio de María, ella transmite una enseñanza que Jesús le confió en secreto. La idea de que la verdadera salvación no se logra obedeciendo leyes externas, sino despertando al conocimiento interior, al gnosis, a la sabiduría que ya habita en cada ser humano. Ella enseña a los discípulos a mirar hacia adentro, a atravesar los velos del miedo, la ignorancia y el deseo que atan al alma a este mundo corrupto. ¿Te das cuenta de lo subversivo que resulta esto? Si la salvación está dentro de ti, si la chispa divina ya habita en tu interior, entonces los sacerdotes, los rituales y la misma iglesia se vuelven innecesarios. La autoridad deja de estar afuera y se traslada al interior del individuo. Esa es la verdadera revolución espiritual que María representaba, y por eso fue convertida en pecadora. Porque un pueblo que sabe que lleva la divinidad dentro de sí no necesita mediadores. El simbolismo gnóstico va aún más lejos. En muchos textos, la figura femenina aparece como encarnación de la Sofía, la sabiduría eterna que cayó en el mundo material y busca regresar a la luz. Sofía es la madre olvidada, la chispa que recuerda a la humanidad su origen divino. ¿Y quién mejor que María Magdalena para encarnar ese arquetipo? Una mujer que no se sometía a la autoridad masculina, que recibía visiones directas, que hablaba con la voz de la sabiduría perdida. Pero la tensión con los discípulos varones refleja algo más profundo: la lucha entre dos visiones del cristianismo. Una, patriarcal, jerárquica, basada en obediencia y estructuras externas. Otra, mística, interior, femenina, basada en conocimiento y libertad espiritual. El choque entre Pedro y María en los textos apócrifos no es simplemente un desacuerdo personal, es el símbolo de una batalla cósmica entre dos formas de entender la fe. Ahora piensa en esto. Durante siglos la iglesia se construyó sobre la autoridad de Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Evangelio canónico. ¿Qué habría pasado si en lugar de Pedro, la tradición hubiera reconocido a María Magdalena como depositaria del mensaje secreto? El cristianismo sería radicalmente distinto. Habría surgido una religión donde la mujer no es símbolo de pecado sino de sabiduría, donde el conocimiento interior vale más que las leyes externas, donde Dios no es un legislador lejano, sino una chispa viva en cada corazón. Este es el clímax que la historia oficial nunca quiso que supieras. María Magdalena no es solamente la prostituta arrepentida, ni siquiera la discípula más fiel. Ella es la encarnación de una verdad peligrosa, que el reino de Dios no está afuera, en templos ni en jerarquías, sino dentro de ti, y que el mundo en el que vives, con sus cadenas de poder y miedo, no es el destino final, sino una prisión de la cual puedes despertar.
¿Entiendes ahora por qué fue silenciada? Reconocer a María Magdalena como apóstol no era simplemente aceptar que una mujer también podía liderar. Era abrir la puerta a una visión del cristianismo en la que el poder de la Iglesia quedaba pulverizado, porque si cada individuo puede acceder al conocimiento divino directamente, ¿para qué necesitas sacerdotes, obispos, papas? En este punto, la narrativa se invierte. Lo que durante siglos te dijeron que era la verdad, la obediencia a la Iglesia, la veneración al Dios creador, la sumisión de la mujer, se revela como la gran ilusión. Y lo que te dijeron que era pecado, escuchar a la mujer, buscar la verdad dentro de ti, cuestionar al Dios de las leyes, se revela como el verdadero camino hacia la libertad. El clímax está aquí. El Dios que adoraban millones pudo haber sido en la visión gnóstica el opresor. La mujer despreciada como pecadora pudo haber sido la maestra, y la verdad, que se condenó como herejía, pudo haber sido la única esperanza de liberación. Ahora te pregunto, ¿y si toda tu vida adoraste al carcelero pensando que era el Salvador? ¿Y si la voz que callaron, la de una mujer, era en realidad la llave de tu libertad? ¿Y si la historia entera del cristianismo es el relato de cómo se ocultó esa verdad para mantener a la humanidad dormida? Este es el secreto que resuena como una herida abierta en los evangelios prohibidos. Y ahora, después de siglos, tú lo escuchas. La pregunta es, ¿qué harás con él? Todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre María Magdalena, los evangelios prohibidos y la cosmovisión gnóstica parecería para muchos un asunto del pasado. Viejos textos enterrados en el desierto, discusiones de teólogos muertos hace siglos, herejías que ya no importan. Pero si llegaste hasta aquí, es porque sabes que no estamos hablando solo de historia. Estamos hablando de ti. Porque la pregunta central sigue viva. ¿Vives adorando al carcelero o escuchas la voz interior que te llama a despertar? El mundo en el que caminas todos los días, con sus reglas, sus jerarquías, sus exigencias de obediencia, ¿es realmente el mundo que te salva? ¿O es apenas la prisión disfrazada de orden? María Magdalena se convierte aquí en espejo. A ella la llamaron prostituta, pecadora, mujer caída. ¿Y qué te dicen a ti hoy? Que eres débil si cuestionas, que eres rebelde si no obedeces, que eres peligroso si piensas distinto. La maquinaria social funciona exactamente igual que la maquinaria eclesiástica de hace siglos. Necesita silenciar a quienes llevan dentro una chispa de libertad. La masa obedece porque tiene miedo. Miedo de perder lo poco que tiene, miedo de quedar solo, miedo de ser castigado por desafiar la norma. Por eso la versión oficial de la historia siempre triunfa, porque da seguridad, aunque sea una seguridad construida sobre una mentira. Te dicen, cree, obedece, no pienses demasiado, y en esa obediencia millones encuentran consuelo. Pero si estás escuchando esto, es porque no te basta, porque hay en ti una incomodidad, una herida que no se cierra, una voz que insiste, esto no es todo, esto no puede ser la verdad completa. Esa voz es lo que los gnósticos llamaban la chispa divina. Y esa chispa es peligrosa porque puede incendiar la prisión desde adentro. Pregúntate, ¿cuántas veces has sentido que el Dios al que oras no responde? ¿Cuántas veces tus plegarias chocaron contra un muro de silencio? La versión oficial te dice que es prueba de fe, que debes esperar, que no entiendes los designios del Creador. Pero, ¿y si no es silencio? ¿Y si es rechazo? ¿Y si ese Dios al que diriges tus plegarias no es el verdadero, sino el que se alimenta de tu sumisión? Los gnósticos lo advirtieron. El demiurgo quiere tu obediencia ciega. Quiere que adores el mundo tal como es, con sus injusticias, sus jerarquías, su sufrimiento. Quiere que creas que no hay alternativa, que resignarte es sagrado. Por eso la figura de María Magdalena era tan peligrosa, porque ella recordaba que el verdadero camino está dentro, que no se trata de obedecer leyes externas, sino de liberar la chispa que ya está en ti. Ahora, aplica esto a tu vida. Mírate, ¿cuántas veces has seguido reglas que no entiendes, solo porque todos las siguen? ¿Cuántas veces has callado tu voz interior para encajar, para no ser señalado como pecador,
hereje o simplemente extraño. Lo mismo que hicieron con Magdalena, lo hacen contigo todos los días: reducir tu potencial, colocarte etiquetas, convencerte de que tu poder es pecado. Hay dos caminos frente a ti. Uno es el de la masa: obedecer, aceptar, vivir dentro de la cárcel luminosa donde cada cadena brilla como si fuera oro. Ese camino es cómodo, te da pertenencia, te da respuestas fáciles. El otro es el camino de los que despiertan. Es solitario, incierto, peligroso, pero es el único que conduce a la libertad interior. Y aquí es donde la historia se vuelve personal, porque no estamos hablando de elegir entre dos religiones, sino entre dos modos de vida. O vives como Pedro, defendiendo las estructuras, buscando seguridad en la piedra de la obediencia. O vives como María, cargando el peso de ser incomprendido, pero sosteniendo la llama del conocimiento interior. Uno te da pertenencia, el otro, verdad. Pregúntate, ¿qué prefieres, comodidad o lucidez? Porque quien elige lucidez paga un precio. Serás acusado, como lo fue María, de arrogante, de impuro, de loco. Te dirán que no tienes derecho a pensar diferente, que estás traicionando a tu comunidad, a tu fe, a tu familia. Y ahí entenderás lo que ella entendió, que la verdad nunca es gratis. Pero también hay algo más. En esa soledad, en esa rebeldía, encontrarás una fuerza que la masa jamás conocerá. La fuerza de no depender de templos ni de jerarquías, la fuerza de saber que la chispa divina está en ti. Esa fuerza es lo que la Iglesia temió durante siglos. Y esa fuerza es lo que puede hacer que tu vida deje de ser un eco y se convierta en una voz. Imagina por un momento. ¿Y si María Magdalena no es solo un personaje del pasado, sino una invitación para ti hoy? Una invitación a dejar de ser espectador y convertirte en portador de una verdad incómoda. Una invitación a vivir no como esclavo del demiurgo, sino como buscador de la luz oculta. Lo que está en juego no es solo una interpretación de la Biblia. Lo que está en juego es tu vida entera. Seguir dormido o despertar. Seguir obedeciendo a los amos de este mundo o atreverte a escuchar la voz prohibida que resuena en tu interior. Y aquí dejo la pregunta abierta, la misma que divide la historia desde hace siglos. ¿Eres parte de la masa que necesita cadenas para sentirse segura? ¿O eres parte de los pocos que se atreven a romperlas, aunque el precio sea cargar con el nombre de hereje? María Magdalena no fue la pecadora arrepentida que te enseñaron a venerar. Fue la voz silenciada, la portadora de un conocimiento que podía liberar al ser humano de sus cadenas. La Iglesia la convirtió en símbolo de culpa porque temía lo que representaba. Una mujer con autoridad espiritual, una maestra que recordaba a todos que el verdadero reino no está afuera, sino dentro de ti. Hoy, siglos después, su figura sigue ardiendo como un secreto incómodo. Los evangelios prohibidos no solo nos hablan de ella, sino de nosotros, de nuestra ceguera, de nuestra obediencia a dioses que quizás no merecen ser adorados, de nuestro miedo a escuchar la voz interior. ¿Y si todo lo que aprendiste sobre el bien y el mal fue invertido? ¿Y si la historia que veneras es la cárcel que te impide ver la verdad? La herida que se abrió en la introducción permanece aquí. No hay respuestas fáciles, solo el eco de una mujer que se negó a callar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que deberías. Suscríbete, porque lo peor aún está por ser revelado.